Hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pueden tomar sus lugares, gracias. Igual nuestros hermanos que nos perciben en sus pantallas, paz a vosotros, hermanos, y sean todos ustedes bienvenidos, los que están en la casa de oración y los que están en ese lugar especial de su mismo hogar, que al igual están, hermanos, usando como una casa especial. En este día de nuestro Dios, al menos gracias al Todopoderoso, que su Espíritu siempre, hermanos, nos acompaña, nos da el poder. Espero que todos sus hijos, ¿verdad?, tomen este día como con mucha dignidad, con mucho respeto al Creador, y aunque lo hagamos en nuestras casas, ¿verdad?, debemos de considerar que entramos, hermanos, al día especial, al día de nuestro Dios. Este día, hermanos, que nuestro Dios nos ha otorgado para que seamos, hermanos, partícipes o aceptos ante su presencia. Vamos a hablar un poco, hermanos, lo que es el arrepentimiento, ya que es, hermanos, uno de los, podría decirse, uno de los pasos, hermanos, que el ser humano necesita para acercarse a Dios. Ya que muchos de nosotros, o muchos de la humanidad, ¿verdad?, pensamos o se piensa que tienen a Dios, pero vivimos en nuestra manera, conforme a nuestros padres nos han ido enseñando, conforme a nuestros instructores igualmente, que no es su intención llevarnos en el camino equivocado, sino la intención, ¿verdad?, es hablar de la palabra de nuestro Dios, encaminarnos a ese arrepentimiento. Solamente que muchas veces, hermanos, el arrepentimiento que nosotros, o sea, que el humano adopta, es un arrepentimiento instantáneo, momentáneo, ¿verdad? Muchas veces se piensa que cuando estoy cometiendo, como después de haber cometido un error, nos enseña a decir, me arrepiento, pero no pasa mucho tiempo, hermanos, cuando incurrimos en seguir cometiendo el mismo error. Y nuestro Dios nos induce, hermanos, que nuestro arrepentimiento debe de ser sincero, puro, ¿verdad? Y porque es, hermanos, algo que nos va a llevar a desistir del pecado, alejarnos del mal, inclusive de los malos pensamientos. Nos va a llevar a tomar la decisión de hacer ese pacto con el Creador, que es, hermanos, pertenecer a su pueblo, realizando ese bautismo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos por medio de su Evangelio, por medio de sus apóstoles. Les voy a pedir que tomen su libro sagrado. Vamos a iniciar con una cita que se encuentra en Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos capítulo 17, verso 30, dice así: Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Bien, hermanos,
como vemos en esta escritura, hay una grandeza. Debemos de reconocer el gran amor de nuestro Dios, ya que dice que si antes, hermanos, cometíamos errores, pensamos equivocadamente, dice que ese tiempo nuestro Dios lo ha de pasar por alto. Sí, denunciando, dice, a todos los hombres en todos lugares que se arrepienta. Un consejo que vemos en este escrito, hermanos, que debemos de arrepentirnos, y un reconocimiento a nuestro Padre Celestial, que con todo amor, todos esos malos hábitos que veníamos trayendo, nuestro Dios los pasa por alto. Dice el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 5, verso 30. San Lucas capítulo 5, del verso 30 al verso 32, y dice así: y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Bien, hermanos, vemos aquí cómo a nuestro Señor Jesucristo le querían llamar la atención, ¿verdad? Que por qué se juntaba con los publicanos, con los pecadores. Reconviniendo, nuestro Señor Jesucristo hace una aclaración, y que, hermanos, a todo el ser humano nos beneficia, se puede decir, ya que dice, hermanos, que Él no ha venido a los justos, sino a los pecadores. Y como a todo pecador, ¿verdad, hermanos? Nos ha llegado nuestro tiempo y nos ha traído, hermanos, al arrepentimiento. Dice en Romanos capítulo 3, verso 9. Para que veamos, hermanos, ¿qué tipo de hombre es pecador? Capítulo 3, dice el verso 9: ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo de pecado. Hermanos, yo mirando este escrito, como para reconocer que todo ser humano, hermanos, somos pecadores. Reconocemos, hermanos, y sabemos que desde aquel principio, cuando se entró el pecado al hombre, el pecado, hermanos, se puede decir, se injertó, se me fue la palabra precisa, se enseñoreó del ser humano, y por ende, hermanos, todos somos considerados pecadores, pero aconsejados, hermanos, a que nos arrepintamos, al arrepentimiento genuino, al arrepentimiento sincero. Aunque, hermanos, en este arrepentimiento, muchas de las ocasiones nos lleva, pues, a sentirnos un poco diferente, y es lógico, es natural, puesto que decía al principio, es un arrepentimiento en el cual vamos a decidir alejarnos del pecado, alejarnos de las mentiras, alejarnos de todo aquello, hermanos, que a Dios no le agrada. Dice en Ezequiel capítulo 44, Ezequiel capítulo 18, verso 31, perdón.
Ezequiel capítulo 18, verso 31. Y dice así: echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazones nuevos y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Amén. Así nuestro arrepentimiento nos debe de llevar, hermanos, a echar de cada uno de nosotros, ¿verdad?, esas iniquidades, esa maldad, esa maldad que en su momento, pues el ser humano traemos. Y dice que de esta manera, hermanos, somos exentos, seríamos exentos, hermanos, de esa muerte segunda. Es ahí donde vemos, hermanos, que debemos de considerar nuestro arrepentimiento un arrepentimiento sincero. Olvidarnos de ese hábito que veníamos trayendo, de arrepentirnos en el momento y en 2, 3 horas o al día siguiente volvíamos a hacer lo que a Dios no le agrada. Nuestro Dios dice que debemos de alejarnos. Cuando decimos: Señor, me arrepiento de lo que he hecho, porque sabemos que hacemos mal, debemos, hermanos, considerar y comunicarle a nuestro Dios que debemos de tener, nos debe dar el poder y debemos de tomar la decisión de no caer en el mismo error. Dice: desechar las iniquidades, todo lo que hacemos que a Dios no le agrada. Dice en Romanos capítulo 3, con permiso. Romanos capítulo 3, verso 9. Dice así: ¿qué pues somos ya lo leí, ¿verdad? ¿Qué pues somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo de pecado. Todos, hermanos, todo ser humano está bajo de pecado. En San Lucas capítulo 24, verso 44 al 47. Lucas 24, del 44 al 47, dice así: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras, y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se arrepintiese en su nombre y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Bien, hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a impartir, a enseñar este arrepentimiento, dejándoles al ascender, ¿verdad?, también a los apóstoles, hermanos, que se predicara su palabra, porque se debería de cumplir, así como se cumplió su muerte y su resurrección. Todo lo que es la palabra del Creador se tenía que cumplir. Y hay una recomendación para que, dice el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y las remisiones de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento, hermanos, que todo ser humano
al escuchar la palabra de nuestro Dios, al escuchar que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a alejarnos del mal, alejarnos del pecado y proceder, hermanos, a hacer lo que a Dios le agrada, a hacer su voluntad. Vamos a mirar otros 2 o 3 versos. Dice en Hechos capítulo 3, verso 17. Hechos 3, 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Dice el 18. Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Así, hermanos, como se cumplió, como dicen estos escritos, como se cumplió, ¿verdad?, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo padeciese y resucitase. Dice que toda su palabra tiene que cumplirse. Y somos invitados, somos incitados al arrepentimiento, porque esto nos otorga, junto con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Pero es un arrepentimiento que debemos de tener, se podría decir, con conciencia, con sinceridad. En una palabra, sabiendo, hermanos, que no debemos de incurrir en los mismos errores. El invitarnos al arrepentimiento, debemos de considerar seguir adelante con lo que Dios le pide a su pueblo. La obediencia es muy esencial. Aunque la palabra nos dice, hermanos, que no, o sea, muchas personas nos dicen que no vamos a obtener la salvación por la obediencia. La palabra de nuestro Dios nos dice que si no hacemos lo que a Él le agrada, estaremos destituidos del reino de Cristo. Vamos a ver, los invito a ver en San Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Vemos, hermanos, que siempre al ser humano se le ha incitado, se le ha motivado para que nos arrepintamos de nuestros errores, de todas nuestras deficiencias, porque dice que el reino de los cielos está cerca de aquel, hermanos, que decide a hacer la voluntad de nuestro Dios, aquel que desiste de seguir haciendo el mal, mostrando de esa manera un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento genuino. Dice en San Lucas capítulo 13, verso 3, dice: no os digo
Antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Sigue diciendo, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No os digo, antes, si no os arrepintieseis, todos pereceréis asimismo. Vemos, hermanos, que todo ser humano, ningún ser humano es mejor que otro. Nuestro Dios nos ha dado la oportunidad, y decía uno de los versos que leímos, nos ha dado el poder, hermanos, de discernir su palabra y ponernos a pensar que si no nos arrepentimos con ese arrepentimiento sincero, igual que aquellos hermanos, vamos a perecer. O sea, estamos desechando la oportunidad de ser salvos, la oportunidad de recibir las promesas de nuestro Dios, que es la vida eterna, la eternidad. Bien, vamos a ver otro verso más, otros 2 versos más, para ir finalizando. Esdras, capítulo 9. ¿Cómo deben ser, hermanos, nuestros pensamientos, nuestros deseos hacia nuestro Dios? Esdras, capítulo 9. Dice así, del 5 al 10. Y el sacrificio de la tarde levantéme de mi aflicción. Esta oración, hermanos, que nosotros también la debemos tener en nuestras mentes hacia nuestro Dios, mostrando ese arrepentimiento. Nuevamente dice, y al sacrificio de la tarde levantéme de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, prostróme de rodillas y extendí mis palmas a Jehová mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a cuchillo y a cautiverio y a robo y a confusión de rostro, como hoy día. Y ahora, como por un breve momento, fue la misericordia de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un resto libre, y para darnos estaca y en lugar de su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos, nuestro Dios, y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos éramos, mas nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios. Antes inclinó sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para alzar la casa de nuestro Dios, y para hacer restaurar sus asolamientos, y para darnos vallado en Judá y en Jerusalén. Mas ahora, ¿qué diremos? ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado
tus mandamientos. Bien, hermanos, que en nuestra mente, al arrepentirnos, debemos de reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras deficiencias. Dice la Escritura que desde mucho tiempo, hermanos, les decíamos que desde que el pecado se enseñoreó del hombre, estos errores, estas maldades, malos pensamientos, todo viene en crecimiento, viene en aumento. Pero nosotros, al haber escuchado la palabra de nuestro Dios, debemos de reconocer, así como muchos de nosotros hemos reconocido y nos hemos bautizado, diciéndole a nuestro Dios que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Al igual, hermanos, aquellos que piensan bautizarse, que empiezan a hacer ese compromiso con el Creador, estos pequeños escritos nos dicen que si estamos arrepentidos de todo eso, de esos errores que venimos cometiendo, tenemos que tener la disponibilidad de dejarlos, de separarnos de ello. Tenemos que tener la fuerza, hermanos, para siempre andar hacia adelante, y de esa manera Dios está con nosotros. De esa manera nuestro Padre nos ha de dar la oportunidad de ver a su Hijo Jesucristo y posteriormente estar con Él en ese reino eterno. Vemos en Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, del verso 7 al verso 10. Si me acompañan, hermanos, vamos a leer todos juntos estos escritos. Santiago capítulo 4, del verso 7 al verso 10. Todos juntos, y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Amén. Llevémonos, hermanos, por lo menos este escrito último, que nuestro Dios dice que nos va a poner en alto si nuestro arrepentimiento es sincero. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.